Me llevaron a la parte trasera de una ambulancia y me llevaron rápidamente a la sala de emergencias. Escuché a los médicos murmurando algunas palabras y una intensa luz brillante me golpeó en la cara. Entonces, morí. Mejor con los audífonos puestos. Estuve muerto durante 3 minutos. Mi nombre es Jonathan y soy alcohólico. Siempre ha sido mi adicción más grande y enfermiza. Empecé a beber cuando tenía 12 años. Comencé a fumar a los 15. Las drogas llegaron poco después. Primero la hierba y luego pasé a cosas más fuertes. El alcoholismo corría en mi familia. Heredé esta maldita adicción de mi padre, quien falleció por fallo hepático cuando era solo un niño, dejando a mi madre y a mí destrozados e incapaces de hacer frente a lo que estaba sucediendo. No son pocos los momentos en los que intenté recordar cómo era mi juventud, y lo que obtuve, en cambio, fueron imágenes constantemente borrosas, como las de una cinta de película quemada. Tuve decenas, si no es que cientos de noches en las que llegaba a casa y vomitaba todo en el inodoro, jurándome a mí mismo que nunca más lo haría. Sin embargo, al día siguiente volvía a empezar. Las adicciones son un suicidio. No importa cómo las mires. Eso es lo que son. Lo único que recuerdo vívidamente, lo único constante que viene a mi mente, es la botella. A los 16 años fui a una fiesta y bebí tanto que 2 horas después terminé en la sala de emergencias. No puedo recordar nada de la fiesta. Solo sé que me hospitalizaron por intoxicación alcohólica. Toda mi vida pensé que la muerte vendría para cada uno de nosotros tarde o temprano. Puedes morir a los 21 o puedes vivir más de 100 años. Puede ser cuestión de buena o mala suerte, o la duración de tu vida puede ser el resultado de cómo elegiste vivir. Últimamente sentía que la muerte respiraba y susurraba en mi oído. Morí por primera vez cuando tenía 23 años. Acababa de salir de una relación abusiva y cuando finalmente regresé a casa, golpeado, marcado y destrozado, me dirigí directamente a saludar a mi mejor amigo, la botella. Empecé con 2 botellas de whisky, seguí con unos tragos de tequila y terminé fumando hierba. Además, fumé 3 paquetes de cigarrillos. Pueden imaginar que estaba bastante borracho. Quería beber un poco más, pero ya no tenía nada. Tenía algunas cervezas en la nevera, pero siempre las consideraba como alimento. Aunque estaba completamente ebrio, salí a la tienda de licores. Nunca llegué ahí, porque en cuanto salí de mi casa, caí de bruces en el húmedo concreto de abajo. Comencé a ahogarme y sentí que la vida comenzaba a abandonarme. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro y sentí un dolor en el alma porque no sabía si debía aferrarme a la vida o dejarla ir. Recuerdo que empecé a convulsionar violentamente. Luego, una voz lejana me preguntó si estaba bien. Oye, ¿estás bien? Reacciona, amigo, reacciona. Después de eso, me llevaron a la parte trasera de una ambulancia y me llevaron rápidamente a la sala de emergencias. Escuché a los médicos murmurando algunas palabras y una intensa luz brillante me golpeó en la cara. Entonces, morí. Jadeando por aire, desperté en otro lugar. Morir me llevó a un lugar desconocido, a aguas y territorios inexplorados. Inspeccioné mi entorno y vi que estaba en un lugar congelado y el viento aullaba, pero no sentía el frío helado que debía haberme lastimado. Me di la vuelta para ver árboles muertos, vastas tierras cubiertas de hielo y nieve, y vi grandes cuevas esparcidas por toda la llanura blanca. En el cielo había una bola de luz blanca, justo detrás de las nubes grises que parecían estar hechas de enfermedad. Sentí como si el sol estuviera deprimido y todo el color se hubiera desvanecido.
Estalactitas pálidas y blancas colgaban en el aire como monolitos de eras pasadas. Todo estaba congelado. Los árboles, la tierra, y a lo lejos había lo que parecían personas desnudas vagando. Hombres, mujeres e incluso niños simplemente iban hacia algún lugar. En ese momento no sabía hacia dónde. Comencé a caminar hasta llegar a un denso bosque blanco. Los árboles no tenían hojas y algunas de ellas tenían cuerdas colgando, mientras que las personas estaban colgadas sin vida, con ojos tan grises como las nubes enfermizas. Los pasé, cuando de repente uno de ellos agarró mi hombro y gritó que lo quería, repetidamente. Otro hizo lo mismo, luego otro más. Pronto, todos empezaron a gritar que lo querían. Gritaban, lloraban, comenzaron a convulsionar y a jadear violentamente y luego se detuvieron. Escuché una voz que me llamaba y cuando me di la vuelta me encontré con un anciano muy viejo que me saludó y me dio la bienvenida al lugar en el que me encontraba ahora. Tenía una larga barba gris y llevaba una túnica blanca con capucha. En su mano derecha llevaba un bastón de madera retorcido, pintado de rojo y blanco, que terminaba en una bola roja que parecía tener una especie de corriente eléctrica atrapada en ella. Sobre la bola roja flotaba una chispa dorada que se movía de forma hipnotizante. Cojeando, el anciano se acercó hacia mí. «Hola, joven. Me llamo Isaías. Ya sé, te estás preguntando si estás muerto y dónde te encuentras en este momento, ¿verdad? Ven conmigo, te contaré la historia de este lugar, qué es y por qué estás aquí. Vamos a caminar», dijo, indicándome que me pusiera a su derecha cerca del bastón. Era mucho para asimilar en ese momento. Me dijo que estaba en una parte de un lugar al que la gente como yo iba, donde los adictos iban después de morir, y que cada estalactita en el cielo representaba una adicción. Me mostró las 3 que me pertenecían. Probablemente había millones. Este lugar se llamaba el limbo congelado. Esta parte específica en la que me encontraba era el Valle de las Adicciones, donde las personas con todo tipo de adicciones llegaban después de morir. Él era el supervisor del lugar. Fue el primer adicto en llegar y le llevó más de 1000 años sanar sus adicciones, momento en el que Dios decidió hacerlo el jefe de todo y le regaló el bastón. Le otorgaba el poder de mantener todo en equilibrio, como debería de ser, y protegía todo el ecosistema cuando ocurría alguna anomalía. Es decir, cuando una adicción empeoraba tanto que transformaba al adicto en un monstruo. Para eso servía la bola roja con la luz flotante, para hacerlo desaparecer de la existencia. Me dijo que los adictos vivían en cada una de esas cuevas. Tenían que vivir con sus adicciones adentro e intentar resistir la tentación de consumir lo que sea a lo que estuvieran adictos. Seguimos caminando y vi cómo el bastón comenzaba a temblar y la bola roja pulsaba con su energía. Una luz dorada giraba tan rápido que parecía un anillo. A lo lejos, un hombre deforme intentaba destruir una de las cuevas. Me dijo que me quedara en mi lugar y que esperara, ya que tenía que ocuparse de la situación y contenerla. El monstruo pronto abandonó su proyecto y se lanzó hacia Isaías con toda su fuerza y velocidad. Pedazos de carne caían del cuerpo del monstruo mientras corría, revelando huesos enfermizamente podridos. De repente, se detuvo y empezó a vomitar en el suelo congelado. Un tono púrpura oscuro y enfermizo brotaba de su boca. Su acidez derretía el hielo y creaba un agujero en una manta blanca perfecta. Isaías golpeó el suelo con el bastón, generando una onda de energía que alcanzó al monstruo y lo congeló en su lugar. Luego, golpeó repetidamente su estómago con el bastón hasta que perforó su piel y se adentró en su estómago. El anciano comenzó a entonar algunas palabras y el monstruo simplemente explotó. Millones de pequeños trozos de carne y órganos mancharon el suelo, como si necesitaran un toque de color. El color de una adicción mortal. Así es como termina cuando dejan que su adicción los consuma.
Algunos tienen el mismo comportamiento que tenían en la tierra. Los otros, que viste colgando de los árboles, cada vez que tienen una recaída deben pasar 100 años en un árbol y luego intentar recuperarse y estar sobrios de nuevo, me dijo Isaías. Su túnica, perfectamente blanca, ahora estaba decorada con los restos del monstruo. Luego me dijo que para sanar de la fuerte bebida, el tabaco y el consumo de drogas, debía quedarme dentro de la cueva y resistir cualquier tentación que pudiera surgir en el camino. Dijo que cada adicción vive en una habitación separada dentro de la cueva y que todas parecen ser diferentes entre sí. Antes de entrar, el anciano me pidió que cerrara los ojos. Sentí una sensación de ardor donde estaba mi corazón, como si mi piel fuera tocada por brasas calientes. Grité, pero no pude abrir los ojos mientras veía pasar toda mi vida anterior frente a mis ojos. El dolor fue breve, pero pareció durar una eternidad. Después de todo eso, aparecieron 3 pequeños puntos rojos en mi pecho. Luego, él me dijo que me había tocado con su bastón y que esa era mi marca para llevar durante toda mi vida como un recuerdo de mi visita ahí. Para recordar siempre, sin importar dónde esté. Entré y había una cama ordenadamente hecha junto a un poderoso fuego naranja, cuya luz se balanceaba y bailaba en las paredes. La cueva estaba dividida en 3 compartimentos, y fue entonces cuando vi que una chispa de fuego se elevó en el aire y se dirigió directamente a mi rostro, donde se quedó y me observó hasta que supe que debía seguirla hacia una de esas habitaciones. Entró en la tercera habitación, donde se mantuvo en el aire, flotando alrededor de una pequeña cueva. En el rincón más alejado vi a un hombre desnudo, acostado en posición fetal, su piel de un tono azul enfermizo y pálido. Estaba cubierto de jeringas, las agujas clavadas en él como si alguien hubiera jugado a los dardos con su cuerpo. Incluso las tenía en cada uno de sus dedos, las agujas cuidadosamente colocadas debajo de las uñas. Estaban inyectándole un líquido marrón oscuro dentro de su cuerpo. Sus venas estaban destruidas. Poco a poco se levantó del suelo y comenzó a caminar hacia mí. Quería darme una jeringa, mientras con la otra mano golpeaba violentamente su vena. La sangre fluía de su piel ahora gangrenada. Me quedé inmóvil y vi cómo las agujas se acercaban a mi vena, y fue entonces cuando me di cuenta de qué era el líquido. Un amigo que estuvo ahí para mí en mis horas más oscuras y solitarias. Pateé la jeringa lejos de su mano y recordé lo que Isaías había dicho. Tomé la jeringa y la clavé en el ojo del hombre. Él cayó hacia atrás, gritando. Luego se la sacó del ojo y nuevamente intentó inyectarme. Me agaché y luego lo agarré por la parte trasera de la cabeza y lo arrastré hacia afuera y lo arrojé al fuego, en donde se retorció y giró violentamente hasta convertirse en cenizas. Eso es lo que sentí que debía hacer. Me fui a acostar un rato y reflexioné. No entendía completamente todas estas metáforas, pero lo único que sabía era que tal vez, si eliminaba todas mis adicciones, tal vez iría a un lugar mejor. O tal vez no. Y si esto era lo que se suponía que debía hacer por toda la eternidad para evitar convertirme en uno de esos monstruos o ser colgado de un árbol. Y si este era mi castigo divino por todos los pecados que había cometido. Otra chispa salió del fuego e iluminó mi rostro con su tono rosado. Me guió hacia la habitación de en medio, que estaba completamente cubierta de humo de cigarrillo. Reconocí el olor familiar. Las paredes estaban pintadas de un verde oscuro y había una cama con un cuerpo humano encima. El cuerpo estaba conectado a un tubo de ventilación y podía escuchar su respiración lenta, silbante, en el silencio de la cueva. El cuerpo era transparente, no tenía rasgos distintivos, por lo que no podría decir si era un hombre o una mujer. Imagínenlo como un maniquí, pero que respira y está vivo. Podía ver todos sus órganos a través de la piel. Todos parecían estar sanos y funcionando correctamente, excepto los pulmones. Parecían esponjas empapadas de alquitrán. Goteaban y goteaban dentro del cuerpo. Lo estaba observando y me preguntaba qué se suponía que debía hacer y qué significaba eso. Pensé que tal vez tenía algo que ver con fumar.
Entonces, de repente, cientos de manos humanas comenzaron a salir de las paredes y me agarraron, manteniéndome en un solo lugar. Luego, el cuerpo se levantó de la cama y sacó un cubo lleno de colillas de cigarros. Tomó un puñado y los metió en mi boca. Tragué, y luego de nuevo, y de nuevo. Pensé que me había perdido en el bosque donde la gente se colgaba. Incluso quería que terminara. Quería convertirme en uno de esos monstruos para que Isaías pudiera matarme y hacerme desaparecer de una vez por todas. Terminado y olvidado. Entonces, el cuerpo abrió su pecho y metió mi rostro en los pulmones y vomité una combinación de colillas de cigarro y bilis. Estaba tratando de asfixiarme con sus enfermos pulmones negros. En medio del frenesí, tuve una idea. Comencé a masticar sus pulmones y algunas de las manos retrocedieron al percibir la agonía. Ahora tenía mis propias manos libres y fue entonces cuando decidí desgarrar los pulmones. Los arranqué del cuerpo mientras éste caía hacia adelante. Su cabeza golpeando el suelo y el cuerpo convirtiéndose en cenizas. Ahora que tenía un par de pulmones enfermos, sabía qué hacer. Agarré las colillas que había vomitado y las metí dentro. Se absorbieron al instante. Luego los arrojé al fuego. Aún temblando y al borde de la locura, fui a acostarme en la cama nuevamente para descansar después de todo lo que había sucedido. Necesitaba descansar un poco. Por supuesto, eso no era posible, ya que otra chispa roja surgió de la llama y me golpeó en la cara, y al instante me desmayé por la conmoción. Desperté en un escenario diferente, ileso. Estaba en una habitación muy oscura y todo lo que escuchaba eran suaves jadeos desde la oscuridad. No podía distinguir los rasgos de la persona que respiraba. Lo único que sentía era que estaba sufriendo y muriendo. Seguí buscando la pared. Cuando la encontré, también toqué una vela y una caja de cerillas, como si algo o alguien me guiara para encontrarlos. Encendí el fósforo y la vela. Enroscado en el suelo, un hombre estaba llorando. Inmediatamente me acerqué a él. Lo ayudé a levantarse y apenas podía mantenerse en pie. Tenía una botella de whisky en la mano. ¿Papá?, le pregunté mientras sentía un nudo en la garganta. El shock cruzó su rostro y su boca se abrió. Estaba completamente borracho y me preguntó qué estaba haciendo ahí. Papá, estamos muertos. Los dos. Esa cosa en tu mano nos mató, o nosotros mismos nos matamos con ella. Le dije con lágrimas en los ojos, y en eso fue cuando noté el gran bulto en su estómago. Cirrosis, pensé. La cosa que lo mató lo siguió hasta el Valle de las Adicciones. Se vio obligado a vivir con ello, incluso en el más allá. Oye, hijo, ¿quieres darle un trago? Un trago rápido con tu querido viejo, dijo sin siquiera reconocer lo que acababa de decirle. Se veía como alguien que debía morir pronto por una enfermedad letal, pero de alguna manera se aferraba a la vida. O tal vez eso era como debía ser. Tal vez ese era su castigo. Sí, papá, claro. Solo dame la botella, dije, sintiendo cómo latía mi pulso en el cuello. Estrellé la botella contra la pared. Luego tomé su cuello y lo clavé en la arteria carótida de mi padre. La sangre brotó de la herida y de su boca mientras sus ojos se volvían rojos. Jadeando por aire, se derrumbó en el suelo, ahogándose con su propia sangre. Gracias, hijo, dijo con su último aliento de muerte, y comencé a temblar y sollozar incontrolablemente, y en ese momento Isaías me agarró del hombro. Está bien, joven, solo déjalo salir. Lo hiciste bien, hiciste lo que tenías que hacer, dijo mientras la bola roja en su bastón volvía a brillar. Poco después, mi padre desapareció. Estaba más allá de la salvación y desearía decirte que ahora está en un lugar mejor, pero simplemente no lo está. Luego me dijo que había terminado de matar a mis demonios. Las adicciones que tenía habían sido eliminadas y mi cuerpo estaba sanado desde entonces. Me ofreció dos opciones. Joven, ahora puedes tener una nueva oportunidad en la vida, o puedes ir tranquilamente al cielo,
al reino de Dios. Te lo has ganado, dijo mientras una leve sonrisa acariciaba sus labios. Le dije que Dios podía esperar para otro día y que quería volver a casa para tener otra oportunidad de arreglar las cosas conmigo mismo. Quería vivir una vida libre de adicciones. Tomé mi decisión y luego miré la bola de luz en el cielo, que se volvió aún más brillante hasta cegarme. Desperté en la cama del hospital, ahogándome por aire y agitando los brazos, tratando de alcanzar algo a qué aferrarme. Eso fue justo cuando los médicos se preparaban para desconectarme de la máquina de soporte vital. Dijeron que fue un milagro. Eso dijeron los médicos. Yo respondí que no tenían idea de lo que había pasado al otro lado. Todo lo que obtuve fueron cejas levantadas, palabras susurradas y miradas perplejas. No dije nada más. Era difícil de explicar. Tal vez ese fue mi infierno al que tuve que ir por un tiempo. Tal vez esos eran los demonios que tenía que ahogar. 3 minutos que se sintieron como una eternidad. O tal vez todo fue solo en mi cabeza. Excepto que no lo fue. La mañana en que desperté, vi que 3 puntos rojos estaban grabados en mi pecho. Un recordatorio de nunca volver a beber, fumar o usar drogas. Que Dios me ayude. Lo que les acabo de contar sucedió hace 10 años. He estado sobrio desde entonces.